Hola, soy Gustavo González. Este es el canal de Arte Figura. Nuestro tema habitual es el del retrato. Hacemos figura, dibujo clásico, pero parece que el retrato es nuestro tema de más acogida, ¿no? Hay demasiados, hay muchísimos retratistas entre todos nosotros en la comunidad. Por eso cada nueva anotación acerca de cómo dibujar los rostros es muy bien recibida, ¿no? Y claro, el tema nunca termina, es infinito. Ya hicimos entonces algunas anotaciones en cuanto a la estructura y los ejes en un rostro que ligeramente está apuntando el mentón hacia nosotros, ¿no? Pero suele ocurrir que en estos casos en donde el eje de los ojos baja en diagonal, es un 3/4, ¿no es cierto? Una posición habitual y muy artística. La forma en que damos dulzura, gracia, naturalidad a un rostro que está muy simétrico, muy frontal hacia nosotros, que carece de gracia, pues es justamente darle un poco esa diagonal, ¿no? Lo sabían muy bien los clásicos, los grandes retratistas se daban cuenta de ello, ¿no? Eran muy finos en ese sentido, entonces le daban una disposición diagonal a esa línea media en vez de hacerla totalmente vertical, ¿no? Fíjense cómo se endurece, ¿no? Parece algo muy robótico, pero si la postura es así en diagonal, ya tiene otro carácter, ¿no? Un sentimiento distinto. Bueno, ¿qué haremos? Sigamos entonces con este tipo de estudios, ¿no? ¿Qué pasaría, digo yo, si en vez de imaginar líneas, pues justamente las producimos? Imaginemos entonces un rostro, no este rostro, no me refiero a ese rostro. Lo que estamos tratando de concretar es una visión muy estructural, casi como si fuéramos escultores. Entonces usualmente tenemos el canon, aunque yo prefiero tener el concepto de anticanon, pero imaginemos una estructura muy genérica, así, de las tres partes, ¿no? En donde esta es la nariz, ahí está la altura de las cejas, ¿no? Y la cruzamos ahí, de lado a lado, con nuestra varilla, y aquí un poco más suave, y este sería el mentón, y este sería el remate de la frente, que tiene que ir siempre así en paralelo a las otras, ¿no? Muy bien, aquí entonces sería relativamente el remate del rostro, es decir, donde terminaría el rostro. Misma medida, acá. Yo no creo mucho en cánones, es decir, no soy muy seguidor de los cánones, porque la diferencia de las edades, razas, género, es demasiado alta. Entonces, cada vez que me dicen profesor Gustavo, o directamente me gusta que me digan Gustavo, ¿cuántos ojos hay en el ancho de una cara? Pero la pregunta sería, ¿por qué medir ojos, no? ¿Por qué medir ojos? Dime cuál cara, ¿no? Enséñame cuántas caras y me pongo a contar. Si es un hombre, una mujer, de qué raza. Bien, ocurre esto. Si esta es la base de la nariz y estas son las cejas, se dice que las orejas están de este lado, ¿no? De este lado y de este lado. Bien,
Ahora imaginemos que las orejas están acá dibujadas de forma lateral, así haciendo su forma habitual. Simplemente, ¿no? Y ahí, es un esquema, ¿no? Y aquí, de arriba abajo, estaría la otra oreja. Un poco más delgada. Bien, entonces ya tengo la oreja dibujada en las alturas correspondientes a un rostro acostumbrado, ¿no? Ceja, ceja del rostro, a un tercio más abajo la línea de los ojos, ¿no? Bien, y ahora lo que voy a hacer es hacer un doblez y retirar los laterales hacia los lados, haciendo una figura tridimensional. Vamos a ver. Hago un doblez ahí, hago el otro doblez por la línea, bien. Ahora ya tengo entonces los laterales puestos hacia un lado y hacia el otro. Y lo que puedo hacer es observar cómo funcionan los ejes, cuando tenemos un 3/4. Y si es que tengo el visor alto, fíjense cómo el eje baja en diagonal y vuelve a subir, y las alturas de la oreja. O si tengo el visor bajo, así, entonces la línea viene acá en diagonal pero hacia arriba, al igual que las demás, los ejes. Fíjense la postura en donde queda colocada la oreja. Cambia radicalmente. En este caso entonces, en el de la chica de la perla de Vermeer, tengo entonces la diagonal hacia abajo. Sería este caso, así, la diagonal hacia abajo, ¿no? Y por eso es que vemos que la oreja está ubicada muy abajo, retirada, ¿no? Retirada y muy abajo. Esta línea vendría a ser esta de acá, y luego esta distancia, este punto, como si fuera un nivel que nosotros imaginamos, tenemos que colocar la oreja de acuerdo a ella. Esa colocación tiene que ser importante. Con una figura de 3 dimensiones sí podemos nosotros entender cómo es la estructura. Lo que se suele hacer es hacer simplemente dibujos en donde se presupone la estructura, ¿no es cierto? Pero nosotros los dibujantes necesitamos esquemas que sean algo más reales, acostumbrarnos a las figuras tridimensionales, ¿no? Forma un pequeño esquema como este para darte cuenta en qué posición de la perspectiva te encuentras, o visor. Este es el visor normal, en donde las líneas son horizontales a la altura de la vista. Este es el visor alto, lo ves el rostro desde arriba. Y este es el visor bajo, viendo el rostro desde abajo, ¿no es cierto? Toda la perspectiva cambia. El asunto entonces de los ejes, vas a encontrar entonces más lógica, mucha más lógica. Vas a comprender por qué cambian entonces las posiciones de los ojos, uno más arriba, uno más abajo. La dificultad está, dejemos el esquema, ¿no? La dificultad está en cómo poder colocar un ojo con respecto al otro en esta disposición diagonal. Los ejes se repiten, ¿no?
hacia acá, en la nariz, con las aletas y las ventanillas tienen que estar en una estructura en donde se repite ese, aunque aquí solo se ve una, y las comisuras de la boca, ¿no? Donde termina la boca de un lado y del otro, si no está haciendo ningún gesto extraño, igual que las cejas, aunque ella no tiene cejas, tiene que estar en paralelo, en diagonal, porque ella está haciendo el rostro como hundiendo el mentón, ¿no? Así. Otro asunto tal vez sería el del tamaño de los ojos, ¿no? Si bien se dice que por perspectiva este ojo sería más grande, ¿no es cierto? Este un poco más pequeño, aunque parte de la nariz suele taparlo, ¿no? Cuando tenemos este caso de 3/4 en donde se pierde casi de la mitad hacia allá, se pierde casi el perfil, entonces este lado del tabique hacia arriba tapa mínimamente el lacrimal, ¿no? Entonces se ve más pequeño, aunque nosotros por estructura hagamos siempre un círculo, ¿no? Un círculo, y luego ya vemos que tanto los párpados, la piel en sí va tapando el círculo del ojo. Bien, otra cosa sería la ubicación exacta de cada ojo por nuestros métodos más mecánicos, ¿no? Por verticales y por horizontales. Agarramos el lápiz o una varilla o una soguilla y nos damos cuenta, ¿no? Aquí lo que estoy verificando es que este lacrimal está más abajo que el otro, ¿no? Para mí esta es la vertical, ¿no? No, perdón, la horizontal. A ver. Ahí. Entonces cada parte tiene que estar bien colocada. Ahí un horizontal. ¿Se dan cuenta entonces ese ligero cambio? Por ejemplo, voy a medir este punto de acá, el párpado de arriba con relación al otro ojo. Fíjense en dónde está colocado. Va a ocurrir esto en el dibujante que no tiene mucha experiencia y que está iniciando, va a tratar de normalizarlo. Entonces este ojo o este otro lo va a colocar al mismo nivel, es decir, como es normalmente, lo va a normalizar. Es porque todavía su poder de observación y experiencia de cómo es que cambian las estructuras por medio de la perspectiva no está todavía muy afinada. Entonces eleva este ojo a la altura del otro o este lo baja mucho. Nuestros métodos de proporción nos indican también esta distancia que tiene que ser similar en tu dibujo, ya sea que lo hagas más grande o más pequeño, pero esta distancia debe repetirse. Esta distancia ahí con el oscuro del ojo va hacia la mitad aquí, o es el tamaño del ojo, y acá hasta el oscuro del ojo, esta distancia con relación a esta se repite. Esta distancia también es peligrosa, a veces la bajamos o subimos mucho, y estos límites de acá, aquí contra el fondo, esta distancia también lo medimos, ¿no? Es decir, encontramos una relación con el resto de elementos. Proporción y encaje, saber tomar medidas y estructura serán entonces nuestros compañeros en el inicio. Lo que pasa es que no se toma mucho en cuenta. Eso es lo que me he dado con la sorpresa, ¿no? Que los alumnos inician enamorados del volumen y el color y la mirada y las sensaciones de personalidad. Entonces lo que va ocurriendo es que ven los tutoriales en donde hay mucha información, pero son de demostraciones de gran talento, demostraciones de talento. Entonces ven que los artistas ejecutan rapidísimo a pincel o con el lápiz, ¿no? Haciendo demostración de talento. Entonces creen que así debería ser, y encima los videos están puestos a acelerados, a velocidad 4x, entonces simplemente se ve que sale rapidísimo el rostro y con mucha frescura, ¿no? Entonces sospechan ellos o se quedan con la idea de que pues hacer un trabajo de retrato es algo rápido y que es fácil, cuando no es así.
¿no? Esos ejecutantes maravillosos pues han pasado horas y horas y años haciendo rostro tras rostro, y cuando se equivocan tú no lo sabes porque está editado, ¿no es cierto? Si yo quisiera hacer esta pintura, podría demorarme una semana, pero tú podrías verlo por edición en 5 minutos, ¿no? Editado y dando saltos en donde ya está listo. Entonces nunca te fijaste si yo me equivoqué, lo corregí, o dudé mucho, borroneé y cosas así, ¿no? La magia de la edición. Bien, entonces la recomendación sería tomarnos un buen tiempo, el que tú necesites y por el resto de nuestra vida de dibujantes, en cuanto al análisis de las estructuras, métodos de medidas, y de proporción. Eso es bonito, o sea, tienes que encontrarle el gusto a pasarte un tiempo antes de ejecutar un trabajo, simplemente buscando la proporción perfecta, los tamaños adecuados, los bordes de las masas que estén tal cual los sientes ahí, ¿no? Ya les he explicado que esos fundamentos vienen desde el Renacimiento, ¿no? Vamos a hacer algunas de estas prácticas para conversar acerca de ese tipo de dibujo académico. Creo que nos va a hacer mucho bien regresar a lo más básico, ¿no? A las legendarias técnicas de los académicos del 19. Muy bien, yo creo que lo dejo acá, ¿no? Pueden hacer ahí su muñeco, pueden hacerlo así, su esquema, para que simplemente observen la geometría, ¿no? La geometría y la perspectiva. Se los recomiendo mucho. Muy bien, ya seguimos en el siguiente vídeo. Podemos hacer alguna práctica más. Aquí tengo algunas láminas, yo voy preparando porque necesito regresar al retrato nuevamente, ¿no? Tengo algunas láminas bonitas. Bien, ya seguimos en el siguiente vídeo. Cuídense mucho y ya saben que si quieren material de trabajo con todas estos conceptos mucho más profundizados, tienen los libros del taller, ¿no? Les recomiendo el de métodos de proporción, el de retrato a lápiz, por ejemplo, que son los de dibujo inicial acerca del retrato y de todo lo que hemos estado hablando acá. Cuídense mucho, ya nos vemos.